La interventoría que hace seguimiento a las obras de la vía al Llano alertó en su informe más reciente sobre un posible colapso del túnel 13 que podría ayudar en la solución provisional para el paso entre Bogotá y Villavicencio. Este informe entregado por la Interventoría Interconexiones en el mes de junio revela el preocupante panorama sobre el estado del túnel 13 a la altura de Quebrada Blanca, esto en el kilómetro 57, 1000 metros antes del derrumbe que tiene cerrada esta vía. El túnel 13 fue el mismo que el pasado 15 de junio quedó incomunicado con el túnel 14 por el colapso de este puente. En el documento los interventores aseguran: los trabajos dentro del túnel como del talud en el portal Villavicencio hacia arriba y hacia abajo se encuentran suspendidas por las condiciones de seguridad ante la remoción en masa del talud y el posible colapso del túnel. Y se revelan imágenes del estado de la infraestructura a esa fecha. En esta, según el informe, se ve un evidente crecimiento de las fisuras en las columnas que soportan el peso de la montaña. En este otro registro fotográfico se muestra el estado de uno de los arcos que sostiene la estructura y que tendría que ser reparado. Según el informe, los problemas más graves se concentran en los últimos 200 metros de la construcción, en donde se desprendió el concreto de recubrimiento en agosto del año pasado y se encontraron otros agrietamientos. Al día de hoy, las labores de reparación y estudio se encuentran suspendidas por el riesgo inminente para los trabajadores por la inestabilidad del terreno. La Agencia Nacional de Infraestructura, quien contrató la interventoría, se pronunció en diálogo con Blue Radio. Entre tanto, en la vía al Llano continúan las labores de remoción del derrumbe que mantiene cerrada la carretera. Ante el cierre de la principal vía al Llano y con rutas alternas a Bogotá que tardan más de 10 horas, usuarios están arriesgando sus vidas por un camino de herradura que pasa por detrás del derrumbe del kilómetro 58. Un equipo de Noticias Caracol acompañó a los caminantes en estas travesías. Don Felipe Gutiérrez vive en Madrid, Cundinamarca, y va a visitar a su nieto en Villavicencio. Dar la vuelta por las rutas alternas autorizadas con más de 10 horas de trayecto no es una opción. Por eso, como pudo, llegó hasta la vereda Mesa Grande de Guayabetal. Complicado porque uno tiene que trajinar por esta vía en cualquier ocasión y con este problema que ni a pie se puede pasar, eso es complicado. Este es el punto cero de los caminantes. Desde allí inicia un trayecto de 2 horas por un camino de herradura que cruza por detrás del derrumbe del kilómetro 58. Uno no arriesga la vida por gusto. De pronto no alcanza el nivel económico para una vuelta por lado de Yopal, pagar un transporte en avión, que son cosas que se le salen de la mano a mucha gente. Entonces buscan el camino más fácil y el más barato. Un viajero promedio lleva consigo una maleta de ropa, 7 kilos. Simulemos que lleve otra con 8 kilos, son 15 kilos. Normalmente viaja a Bogotá, Villavicencio en un bus o en un carro, relajado. Ahora tienen que pasar por estas trochas por encima del kilómetro 58, como lo hacían nuestros abuelos en los años 50 o 60, por caminos de herradura. Ya nos toca andar por rutas en caballos, nos toca conseguir caballos para que nos transporten otra vez como antes. Un camino estrecho, inclinado, con barro y piedra suelta, dificulta el recorrido. No, eso sufren mucho más que uno. Uno del campo, pues uno ya sabe cómo es la marea, pero cuando le toca a uno cargar harto peso y lejos. Los viajeros piden la presencia de los organismos de socorro por esta trocha.